buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta edición 334 de Entre Semana. Teléfonos en el estudio 81-147 del 01 al 04. Muy buenas noches, los temas de hoy: Día Mundial de los Océanos y su importancia, cultura de conservación y cuidado de los mares, contaminación de la laguna de términos, función de los campamentos tortugueros en Campeche. Un tema muy interesante, muy importante, el Día Mundial de los Océanos. O sea que los océanos también tienen su día, nada más que es un día. Lourdes Rodríguez Vadillo, buenas noches. ¿Cómo sientes que nada más haya un día para celebrar a los océanos o para recordar a los océanos? Pues mira, yo creo que el hecho de que tengamos un planeta donde 3/4 partes de él son agua, pues nos habla de lo importante que son para nosotros, y quizá un día solamente sirva para hacer mención a todos los que estamos olvidando, sobre todo las comunidades costeras, los que tenemos el enorme privilegio de vivir frente al mar o a la orilla del mar, que no solamente es un privilegio, es un compromiso, ¿no? Los que estamos en el Golfo de México, un ecosistema maravilloso, rico en especies. Todo el mundo, ¿no?, desea venir a México a conocer nuestras playas, pero detrás de estas playas maravillosas, de estas costas, de estos arrecifes únicos, existe una problemática severa, que es la falta de vigilancia para evitar la contaminación a las aguas internacionales. ¿Qué tan grave es la contaminación, Luis Antonio? Pues la contaminación realmente afecta a todos los ecosistemas, no solamente al marino, pero específicamente la contaminación de la playa hace que todos estos hidrocarburos en relación al plástico, que es uno de los peores contaminantes que entra en el ecosistema, pues se confunde como alimento entre las especies, entre ellas las tortugas marinas y en muchos casos filtradores y demás. Y estos mismos hidrocarburos, al entrar a la cadena trófica, nos afectan directamente porque pues son parte de nuestro alimento y parte del alimento de nuestros hijos. Entonces si queremos tener una cultura de preservación y conservación, no solamente lo hagamos en relación a las especies, ¿no?, por ejemplo en caso de una especie en peligro de extinción, sino ya viendo nuestro propio interés, nuestra propia salud, porque una playa limpia es una playa segura y ¿cómo se llama?, ambientalmente saludable. Rodolfo, hablamos de un día nada más dedicado a recordar a los océanos para crear conciencia de que debemos proteger el área marina. Campeche, pues, es un sitio, yo creo que bendecido en ese aspecto. De sus municipios tenemos el del Carmen, Champotón, Campeche, Tenabo, Palizada, Calquiní. O sea, de 11 municipios tenemos 6, o sea, que son bañados por el mar. En esa circunstancia, ¿cómo sientes que los campechanos han contribuido a cuidar lo que les pertenece, el mar? Creo que es una pequeña minoría los que han contribuido y que están contribuyendo a preservar la calidad del ambiente en zonas costeras. Creo que la mayoría es inconsciente del efecto que tenemos hacia las zonas costeras, ¿no? Si recordamos algo que aprendimos en la primaria con el ciclo del agua, al final de cuentas el agua arrastra todo lo que se genera tierra adentro y se va a vertir a la zona costera y al océano, ¿no? Entonces creo que somos muy inconscientes en ese aspecto. Aquí el compañero hablaba de los hidrocarburos y los plásticos, pero los contaminantes prácticamente, no tengo la cifra, pero se cuentan por millones. Algunos que podemos así identificar muy rápidamente lo podemos encontrar en aerosoles, jabones, productos de limpieza, DDT, medicamentos, DDT, malatión, paratión, los equipos que son refrigerantes, agroquímicos que se utilizan para ganadería, para agricultura. Arroz. Es un cóctel demasiado grande de químicos que están llegando a los océanos. Es un vertedero que tenemos ahí de manera inconsciente. Sin contar con los accidentes, ¿no? Sí. Que ocurren con frecuencia. Con frecuencia. Algunos son involuntarios, algunos son vertidos, o sea, intencionalmente. Se descargan tambores así al mar.
O sea, la contaminación es constante, es diaria. Claro. ¿Qué No es para. más grave, Anaelia? O sea, en el aspecto de contaminación, ¿qué es más grave? Hablamos de agroquímicos, de plásticos, de hidrocarburos. La indiferencia. O sea, lo más grave es la indiferencia. Sí. Claro. La inconsciencia. Pero La inconsciencia, pero- ¿a qué creen que se deba la inconsciencia? A que realmente yo pienso que es un trabajo en conjunto, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad, ¿no? Pero el gobierno es el que debería empezar a tener A normar. programas de educación ambiental, porque ¿cómo puedes impactar? Sí, cierto, le puedes decir a cierta persona de que no tire basura, que no esto, pero si no lo impactas de una forma en que ellos empiecen a hacer conciencia del por qué no hacerlo, ellos lo van a repetir porque dirán, pues no es malo, a mí no me La afecta. impunidad, ¿no? Entonces yo pienso que comenzar con programas de educación ambiental para que las personas empiecen a tener ese criterio del por qué no hacerlo. Porque muy somero se dice, ¿no? Que no contaminemos con esto. Pero debemos de buscar ese punto en relación a que si impactas a la persona lo va a dejar de hacer paulatinamente, ¿no? Y la sociedad se va a ir identificando con un proceso de De combate a la contaminación. de combate a la contaminación. Anaelia, tú estás en un área educativa, en el COVACH. Eres coordinadora de proyectos extracurriculares. ¿Esto en qué puede contribuir a que, así sea, que comencemos con un poquito, con puntitos, para ir combatiendo lo que ustedes señalan que es grave, que todos los días se viene contaminando nuestra área marina? Ustedes dicen que hay corrupción, la contaminación también se debe a que hay apatía, bulia, insensibilidad del gobierno, Falta voluntad política. voluntad ¿no? política. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la esfera educativa para contrarrestar los efectos, o contrarrestar en sí la contaminación? No sus efectos, los efectos son posteriores. Bueno, una vez que tú puedes hacer consciente a un niño, a un joven, de la importancia, que vean con otros ojos lo que está sucediendo, ellos son factores de cambio, porque ellos pueden mover en casa lo que a veces todas las leyes, todos los reglamentos que están ahí en papel no mueven a sus padres que quizás tienen el oficio, viven del mar, o sea, en la pesca o en la industria. No es lo mismo cuando es el hijo que te dice, oye papá, Ya no tires el bote de aceite, ¿no? no hagas esto, mira, yo lo veo en mis alumnos que ahorita están muy involucrados con el asunto de proteger a las tortugas. Se me dice, oiga, maestra, y yo veo que hacen esto, ¿podemos hacer algo? Ustedes pueden hacer todo. De ustedes depende cambiar el mundo, pero hay que hacérselos ver. Hay que mostrarle a los chicos desde pequeños la importancia. La tristeza de que sea un día del océano o que sea un día de cualquiera, pero en este caso el día de los océanos, es que se vuelven días de algo cuando ya estamos dándonos cuenta que algo está mal. Si los océanos no estuvieran tan contaminados, si no estuviéramos acabando con toda la vida y todo lo que nos produce el océano, posiblemente no habría un día del océano. Entonces, la importancia de esa existencia viene la concientización. Y desde el aspecto educativo, si tú vas creando en estos niños la sensibilidad y el deseo de aportar, y en el momento en que ellos son más entusiastas a hacerlo, ellos van a hacer el cambio. Y eso lo haces en la escuela. O sea, y esa escuela también revierte al lugar. Pero ¿no? hablamos de Día del Océano, que fue precisamente hace 2 días. Así es. ¿Y qué autoridad lo recordó? No, pero además, lo de menos sería que lo recordaran. A mí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que la educación ambiental es importante, pero creo que hay cosas que se podrían estar haciendo, llevando a cabo, que son factibles y que no requieren, un ejemplo, el uso desmedido de las bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio. Te ponen hasta doble, ¿no? Y esas bolsas generalmente van a tener un uso de 15, 20 minutos en lo que la llevas a casa y se va a convertir en una probable bolsa de basura. Pero hablamos de toneladas de estas bolsas de plástico que salen de las tiendas durante el día. Y yo lo veo en Mérida, por ejemplo, tú ya vas a una tienda, a un Costco, una cosa así, llegas con tu carrito, pagas y te llevas tu mercancía a tu cajuela y la subes. Igualito lo bajas en tu casa. Eso de las bolsas de plástico
¿Por qué lo hacen? Porque nosotros lo permitimos. Nosotros deberíamos de estarle diciendo a nuestros legisladores que queremos este tipo de cambios porque no lo soporta más el planeta Tierra, no solamente los océanos. Estamos saturados de plástico y de falta de voluntad política. O los que nos gobiernan no les da tiempo de sensibilizarse, o les falta conocer más, o tienen que empezar a escuchar a quienes estamos trabajando realmente en pro del planeta, en pro de la conservación. El problema es que generalmente estos cargos y el poder y todo esto te lleva como a una especie de anestesia y a una desconexión de lo que es el día a día. O sea, tenemos gobiernos muy desconectados de la sociedad y de la realidad que está viviendo el planeta. Lourdes, ¿cómo hacer para que esas voces se escuchen? Pues se escuchan, ¿no? O sea, pero nosotros surtan efecto, ¿no? Que en pues, verdad se tomen cartas en el asunto. La sociedad se asunto. tiene que acostumbrar. ¿Cómo simbrar a las autoridades para que eso funcione? Pues mira, yo te hablo de que cuando empecé, que fundamos Marea Azul, el movimiento alterno de recuperación de ecosistemas afectados, fue en 1992 y era como hablar con la pared. Había realmente una indiferencia brutal hacia los temas de medio ambiente porque se desconocía y veíamos tal abundancia de lo que nos rodeaba, porque Campeche es un estado maravilloso, con una riqueza biológica incalculable, que pensamos que nunca se iba a terminar. Entonces, si llegaban los ambientalistas a decir, oigan, se va a acabar el coco, viene el amarillamiento letal, están locos. Y pasó, sucedió, y no nos preparamos. A Jamaica le ocurrió lo mismo y ya está totalmente reforestado. Campeche se murió el coco hace 25 años y yo no veo acciones serias de... Bueno, sí, para reponer los cocales. Sí, ¿cómo se llama este huerto madre que está aquí por Sabancuy? Santa Rosalía, ¿no? Es una iniciativa que me parece que es sustentable y sobre todo, pero realmente Campeche no ha cumplido con un programa de reforestación que diga, en Carmen, por ejemplo, se murió el coco y se murió el coco. O sea... Y son cosas que finalmente, la educación ambiental es importante, pero son cosas en que yo insisto, en que los gobiernos deberían de estar trabajando, incidiendo, junto con la sociedad civil definitivamente, pero tener políticas públicas encaminadas al cuidado y la conservación, porque si no, pues somos siempre un grupo aislado, somos minorías, intentando proteger lo que finalmente a todos nos corresponde. Pero ya hay mayor número de ambientalistas. Hablar de ambientalistas antes era pensar, está loquito, está desfasado, algo quiere, quiere política, y lo vemos inclusive con algunos partidos o con algunas organizaciones que se crean en sí, no para realmente pugnar por la mejoría del aspecto ambiental, sino que usan posibilidades o de política o encaminarse a alguna posición. Se desprestigió a los ambientalistas por parte de gobiernos y empresas que tenían intereses en que esas voces, en aprovechar los recursos, no importa el impacto que tuviera, el costo. Y se desprestigiaron a los movimientos de los ambientalistas. Claro. Y aún subsiste ese desprestigio. Pero como señalaba la compañera, se han señalado fenómenos que iban a ocurrir gracias al impacto que estábamos teniendo los humanos, se estaban advirtiendo y se han ido cumpliendo. Entre ellos está el calentamiento global o el cambio climático, sería, ¿no? Los fenómenos incluso que en ellos han aparecido, el niño y la niña. No, y lo que ocurre en los tornados, está demostrado que donde hay tornados es porque hay una brutal deforestación. Entonces, nosotros somos muy afortunados. Yo sí quisiera retomar este tema en cuanto a que los movimientos ambientalistas hemos sido desprestigiados, porque me parece que es muy importante, porque... aclaremos, ¿los movimientos han sido desprestigiados o son las personas las que han desprestigiado el movimiento? No, al revés. Porque la causal puede ser buena, pero No, te acuso de loco porque me estás afectando los intereses como empresa o como gobierno. O te acuso de corrupto para que tu voz no se deje escuchar porque me estás denunciando y tú tienes razón. Entonces es más fácil desacreditar. Lo único que tenemos los ambientalistas somos nuestra autoridad moral y esa no puede llegar cualquiera. Un caso muy evidente, y lo quiero decir, es Marea Azul, una organización de la sociedad civil
que ha trabajado durante 25 años en Laguna de Términos con una corrupción brutal generada por Petróleos Mexicanos, porque Pemex no solamente contamina el aire y el mar, sino compra muchísimas conciencias, y hoy nosotros podemos decir, y lo tengo que decir porque me parece que hay que decirlo, y es un orgullo, y hay muchos movimientos serios, Marea Azul, Pro Animal Campeche, Isla Verde, ustedes que han luchado. A mí me parece que hay un movimiento en Campeche interesante, honesto, y hay que decirlo. Han intentado desprestigiarnos, pero hay cosas que no se pueden ocultar. Y cuando tú tienes un compromiso con la naturaleza y jamás recibiste nada porque te mantuviste impecable, puedes llegar a estos programas y decirlo. Existe el IFAI, que es un Instituto Federal de Acceso a la Información, y ahí es muy fácil ver quiénes han recibido. Marea Azul, el movimiento que yo encabezo, que yo represento, que yo fundé hace 25 años, ni siquiera tenemos CLUNI, que es la clave única de registro, porque no nos interesan los dineros federales. Porque ¿Y cómo se mantiene? Con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, haciendo un trabajo serio y trabajando en las comunidades dando asistencia técnica a proyectos productivos. Si me permiten, vamos a una pausa. Regresamos.